Entonces tú lo compartes y luego vienes y yo te ayudo a ministrar la cena, ¿te parece? Bueno, había aparentemente poca aceptación de Jesús como el prometido Mesías y Salvador del pecado de parte de los judíos como también de los gentiles en Atenas. Después de esto, el apóstol Pablo salió para la ciudad de Corinto, situada a unos 80 kilómetros al oeste. Él se quedó en Corinto 1 año y medio aproximadamente, y durante ese tiempo él se mantenía por medio de su profesión, que era hacer tiendas, trabajando junto con Aquila y Priscila. Esta pareja judía había huido de Roma porque el emperador Claudio había establecido un decreto y había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, pero ahora tenían una iglesia en su casa en Corinto. Corinto era la capital de Acaya, una provincia romana, y era una de las ciudades más prominentes de Grecia, con una población de más o menos 400,000 personas. Desde ahí Pablo pasó brevemente por Éfeso y así concluyó su segundo viaje misionero. En su tercer viaje misionero, Pablo volvió a Éfeso, donde recibió las malas noticias sobre los problemas de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se había dividido en 4 partes y algunos de sus miembros estaban viviendo inmoralmente sin ser corregidos, y respondiendo a esta situación con gran cuidado y amor, Pablo fue guiado por el Espíritu Santo a escribir para explicarles que todo lo que hacemos debe ser para gloria de Dios. Un propósito primario del libro de 1 de Corintios fue el calificar la importancia de la Cena del Señor. Y bueno, esto fue como una introducción de más o menos que nos podemos imaginar de las cosas que estaban pasando en aquella época, que estamos hablando aproximadamente de los años 50, ¿no? Después de Cristo. Y lo que quiero decir en este momento, quiero que vayamos a la palabra, si me acompañan. Vamos a ir a 1 de Corinto. 1 de Corintios es 11, del 17 al 34. Entonces quiero que me acompañen a leerla, por favor. Y de hecho quiero pedirte, Monse, si me haces favor de ayudarnos a leerla, por favor. ¿Sí? Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Y bueno, también quiero mencionarles que sabemos, ven por favor, que sabemos que no es el lugar lo que hace la ocasión santa, es el Señor, y el reunirnos para recordar que Él murió por nosotros, que vive y que vuelve por nosotros, es lo que hace esta ocasión santa. O sea, no es el lugar en el que estamos, ¿sí? Entonces vamos a la palabra y la leemos, por favor. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen dónde comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar en contra del cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso
varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que come en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Ok. Lo que no es la cena del Señor lo vimos del 17 al 22. Lo que es la cena del Señor fue del 23 al 26. Y cómo celebrarla fue del 27 al 34. Ya después, a lo mejor ustedes en sus casas pueden meditar en la palabra y pueden un poquito entenderla y escudriñarla, ¿verdad? Y las divisiones en la iglesia son un gran problema. Y debemos entender que Cristo es quien edifica la iglesia. Pero es muy importante esto: cada uno de nosotros es responsable de lo que da como iglesia. O sea, nosotros somos realmente la iglesia. El Señor es nuestra cabeza. Y cada uno de nosotros, lo que tú aportes como cuerpo, entonces es la responsabilidad que tú tienes como iglesia, ¿verdad? Y bueno, debemos de saber que pueden existir divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno puede pensar de diferente forma. Pero lo importante aquí es, debemos acercarnos a las personas, hablarlo, pero entender que somos un cuerpo, que somos iglesia. Y bueno, lo que yo entiendo es que Dios, como iglesia, nos amó. Y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no podemos menospreciar a nadie, a ninguno de los que hoy estamos aquí. Entonces, en cada uno en nuestro corazón, para poder venir a esta parte en donde celebramos y recordamos que el Señor vino y que el Señor vuelve, porque estamos en medio de esto, debemos de saber que Jesús celebró el pan con gratitud, que aún sabiendo que iba a ser traicionado, Él hizo esa celebración con gratitud. Entonces hay que recordar estas veces que nosotros podemos venir a hacer la cena del Señor con gratitud. Y bueno, pues que no podemos participar en ella indignamente. Definitivamente cada uno de nosotros no somos perfectos y siempre tenemos que reconocer. Lo importante aquí es el arrepentimiento y reconocer que venimos en este momento para participar con un corazón agradecido y pidiendo perdón al Señor en arrepentimiento para venir limpios a Él, sabiendo que Él nos limpia. Y bueno, así. A mí me encanta cómo Dios tiene una manera tan clara de hablarnos y tiene una manera tan específica de llevarnos por algún lugar y de decirnos lo que es correcto y lo que es adecuado. Y el martes estábamos en la clase de los jóvenes y ya Dios me había hablado temprano desde el lunes de lo que habíamos de predicar hoy, pero el martes me lo confirmó por medio de Pablo. Y decía, sí, es cierto. Todos los días me toca hablar con muchos de ustedes y con mucha gente que está próxima a venir a la iglesia. Y constantemente estamos hablando acerca de aquellas cosas que oramos y que pedimos y que a veces no recibimos, ¿no? Y el lunes en la clase, en el discipulado de los lunes, el autor del libro que estamos llevando nos repite una y otra vez, nos dice que aquel que falla en planear, que planea fallar, ¿no? El que falla en planear, planea fallar, y esto es algo que hemos repetido en varias ocasiones aquí. Pero le decía yo al Señor, bueno, y entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo lo traducimos a lo cotidiano, ¿no? Entonces me puse a hacer la tarea, me puse a investigar, obviamente en la palabra, pero también me puse a investigar un poquito en otros escritos del autor y me estuve viendo algunas de las prédicas de lo que hace. Y ahora sí que Pablo me recordó la cita y les voy a invitar a que me acompañen a Lucas 14, del 28 al 30, y lo vamos a leer en dos versiones porque es muy interesante lo que dice ahí. ¿Sí? Dice Lucas 14, del 28 al 30. ¿Ya lo tienen por ahí?
Ok, dice, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sí? La voy a leer otra vez. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y lo vamos a leer ahora en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, que es en la que leemos normalmente. 14. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues, ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo, ¿no? Esta cita viene de un entorno o un contexto histórico. En aquellos tiempos, ahora sí que en los tiempos de Jesús, aquellas personas que tenían viñedos no vivían en donde tenían sus viñedos, porque el viñedo solamente da una época específica. Entonces, lo que hacían es que, no les voy a contar mentiras porque no sé la época, pero yo me imagino que sea en el verano, que era el tiempo en el que los viñedos se ponían, ahora sí que empezaban a dar fruto y se preparaban para la cosecha en el otoño. Lo que hacían los hombres de ese tiempo es que se iban a su viñedo y entonces reconstruían, había una torre en la que vivían de tiempo completo con su familia y desde ahí vigilaban su viñedo para prepararlo para la cosecha. El problema es que el viñedo muchas veces estaba a varias semanas de distancia de casa, entonces cuando se iban, pues iban ahora sí que con la esposa, con la suegra, con el hijo, con el perro, y obviamente llevaban todo aquello que necesitaban para poder edificar su torre. Lo cual quiere decir que si iban cargados de piedra y de mezcla y de materiales para construir, su viaje iba a ser un poquito más lento que lo normal. Entonces, por ende, si no llevaban lo suficiente, imagínense nada más, voy a hablar al aire, imagínense que se tardaran 3 semanas en llegar con todo al viñedo. Y pónganle que se tardaron otras 3 semanas en construir, ya habían pasado 6 semanas. Y si no completaban con el material, tendrían que viajar otra vez 3 semanas de regreso, conseguir el material y otras 3 semanas. Y para entonces ya la cosecha ya se les había pasado, porque realmente iban a construir una torre para vivir y para habitar en ese lugar. ¿Sí? Esto era una tradición, ¿no? Marco, tú que eres constructor, ¿qué haces tú? ¿Vas comprando ladrillos conforme vas necesitando o qué haces? Ok, tú cuantificas todo. Y entonces dices, ok, ya sé cuánto tengo y empiezas a hacer o empiezas a buscar quién te sale más barato o cómo le haces. Ok, y no empiezas tu obra hasta que no tengas todo tu material. Eso es algo que me gusta mucho y esto es algo que tenemos que ver porque esto es algo que pasa todo el tiempo. Miren, fíjense nada más. Ay, pues yo quiero empezar un grupito de casa y quiero hacer un discipulado aquí en mi casa, si Dios quiere. Ese es el pensamiento cristiano, ¿no? Y si Dios quiere y las cosas no funcionan, entonces ¿de quién fue culpa? Es que Dios por algo no hace las cosas, ¿sí? Nos pasa mucho. Es que Dios no, por algo no hace las cosas. Pues es que yo quiero cambiar mi coche. Muy bien. ¿Y qué coche quieres? Pues un carrito, el que Dios quiera. Entonces de repente me entiendo como títere de Dios, ¿no? Porque pues a ver qué es lo que Dios quiere. Y luego vienen Gin y Diego y se acaban de casar y, oigan, ¿cuándo van a tener hijos? Pues cuando Dios quiera. ¿Y cuántos hijos quieren tener? Pues los que Dios nos dé, ¿no? Está como la señora, nunca les platiqué de la señora
conocí a una señora que tenía 53 hijos, ¿no? Y entonces yo la volteaba a ver y le decía, fuimos hace muchos años, y le decía, señora, qué bárbara, ¿cómo tuvo tantos hijos? Pues es que son los que Dios me quiso dar, ¿no? Y le digo, oiga, ¿y todos vivos? Y lo me dice, pues unos vivos y otros mensos, pero todos tragan, ¿no? Y a lo que vamos con esto era de que debe de haber sido muy difícil, imagínense nada más, yo espero que haya tenido varios pares de gemelos, porque si no la señora se pasó casi 60 años de su vida embarazada, ¿no? O sea, debe haber sido muy, muy, muy difícil, o sea, ahora sí que sus hermanos mayores ya eran de la edad de sus abuelos cuando nacieron los últimos, ¿no? Tremendísimo, ¿no? Pero esto nos pasa muchas veces, y esto es algo que nos pasa más común todos los días, ¿sí? Hay gente que dice, ay, nos queremos casar. ¿Cuándo se quieren casar? Pues ya nos comprometimos y nos casamos dentro de 12 años, ¿no? ¿Por qué dentro de 12 años? Porque pues queremos coche del año, casa del año, y entonces, bueno, se la ponen muy complicada, ¿no? Y luego pasa que se comprometen 3, 4 años, ¿sí? Y se casan por fin, y cuando se casan, se divorcian. Al año se divorcian. ¿Y por qué se divorcian? Porque no hicieron ningún plan para cuando estuvieran casados. ¿Les ha pasado? A mí me encanta cuando los veo, toda esa gente que planea la boda, planean la fiesta, aquellas novias que se pasan de ser novias a ser bridezillas, de esas que se convierten como en monstruos cuando las cosas no salen bien el día de su boda. Yo siempre les digo, ¿y entonces el novio qué es el accesorio de la boda? Porque a nosotros nunca nos dejan opinar de nada. ¿Tú opinaste en tu boda, Diego? Poquito, ¿eh? Y después de la platón que le dio Jersey, di que sí. ¿Tú planeaste algo en tu boda, Pablo? Pues no. Y Nancy todavía le decía, claro que no. ¿No? Son de esas cosas que son así como que… Y digo, bueno, pues ¿qué no es el día más importante de la vida de los dos y que no es la fiesta de los dos? Y entonces alguien me dijo alguna vez, es que la boda es la fiesta de la novia. No, pues sí, pues ni modo que la novia sea la fiesta del novio, ¿no? Porque pues fuera de eso no hacemos nada, ¿no? Pues es la fiesta de los dos. Porque se convierte en un plan a corto plazo. Y entonces ven la fiesta, con esfuerzos ven la luna de miel, pero luego llega el día número 1 después de la luna de miel y se encuentran en babia porque no saben qué va a pasar y no saben ni en dónde caben en la casa porque ni siquiera sus rutinas han platicado ni han planeado, y entonces tienen un montón de problemas, ¿no? Porque no hay un plan. Y entonces los matrimonios fallan porque no hubo un plan del matrimonio. Hubo un plan de la fiesta y hubo un plan de muchas cosas, pero no hubo un plan del matrimonio, de cuál iba a ser su vida, de cuánto tiempo iban a pasar, porque es el típico, ¿no? Yo siempre les digo, cuando uno no tiene novia, ¿para cuándo la novia? Cuando tiene la novia, ¿para cuándo la boda? Cuando tiene la boda, ¿para cuándo los hijos? Cuando tiene el primero, pues ¿para cuándo el segundo? Y entonces la gente nomás se la vive dándole gusto a la gente porque nunca planearon, ¿no? Y entonces todo el mundo llega conmigo, ay, es que me tienen harto, porque todo el mundo me dice que ¿para cuándo? Y yo le digo, pues es que nunca les vas a dar gusto porque ni te mantienen, nomás te están fregando, ¿no? Pero te ven ahí porque no tienes plan. Si tuvieras un plan, tú les dirías, todo está bajo control, ¿y a ti qué te importa? Métete en tu vida y yo aquí, yo te aviso, así como te avisé cuando me iba a casar, así te aviso cuando voy a tener hijos, o lo que sea, ¿no? Pero cuando nos ven que no tienen plan, pues ahí están los abuelos tratando de apurar a los hijos para tener… Mi mamá me dice, es que yo ya no voy a tener nietos, voy a tener bisnietos. Le digo, bueno, pues qué padre, ¿no? ¿Quién te iba a decir que te ibas a saltar una etapa de tu vida, no? Le digo a mi mamá, lo padre es que yo sé muy bien lo que quiero, no sé cuándo me voy a casar, pero sé cómo me quiero casar. Y sé muy bien qué tipo de persona con la que me quiero casar, porque quiero poder disfrutar aquello que haga. O sea, ¿para qué me caso? Para darle gusto al mundo, para luego después terminando sufriendo porque, ay, ahí vienen los hijos, ¿no? A mí me tocó, yo lo veo con mi hermano y con mi cuñada. Mi hermano y mi cuñada tienen una familia hermosa, pero por alguna razón les tocó que se embarazaron en la luna de miel. Entonces, desde el día número 1 que regresaron a su casa, mi cuñada es sumamente achacosa. Entonces ella pasó sus primeros 9 meses de matrimonio sintiéndose mal, y entonces yo decía, pues qué chiste, ¿no? Ahorita ya, es una familia consolidada, pero sí hubo esa etapa de todas las parejas que luego les puede llegar a faltar, ¿no? Yo no sé si les faltó o no, yo siento que sí, pero eso es asunto de ellos, ¿no? Pero ¿cuántas veces te pasa, no? ¿Alguna vez, algunos de ustedes me han hecho su confidencia de, ay, yo me casé muy joven y me faltó, o ay, yo me casé muy viejo, o ay,
Y todo esto nos pasa porque nos faltó hacer un plan, ¿no? Y porque no hacemos planes, recibimos lo que nos cae del cielo, ¿no? Porque no hacemos planes, recibimos de lo que nos cae del cielo, porque Dios quiso. Entonces, aquí dice, si tú vas a hacer una torre, cuida de que calcules muy bien tus costos y tus gastos, porque no vaya a ser que habiendo hecho los cimientos, no termines y la gente se burle de ti. Porque eso nos pasa muchas veces, cuando estamos enamorados pensamos que todo lo podemos o no. Tú y yo, mi amor, comiendo pan, ¿qué le hace? Pan frío, ¿no? Y no, que el mundo, no, mira, ¿para qué queremos a tu familia si tu mamá no me quiere? A mí qué me importa, nuestro amor es más que suficiente, ¿no? O cuando estábamos, yo me acuerdo mucho cuando estábamos en la prepa, tenía una amiga, en esos entonces estaba de moda un coche que se llamaba Sunfire, no sé si se acuerdan, bueno, era un coche así medio deportivón, y esta muchacha se la vivía peleándose con su mamá y decía, mira, yo todo lo que necesito es que a mí mis papás me den mis 100,000 pesos y un Sunfire, y le decía, pues qué chido, y le estoy hablando de que yo salí en la prepa del 95, o sea, imagínense, ¿no? Ya va para 20 años. Y entonces el otro día me la encuentro en la calle y le digo, imagínate, ahorita andarías en tu coche de 19 años y tus 100,000 pesos ya te los hubieras gastado. Le digo, qué bueno que nunca te los dieron porque no tenías ni idea de lo que ibas a hacer con ese dinero, porque no lo llegaste a planear, ¿no? Y me acuerdo porque Monse siempre se enoja conmigo porque dice que Dios me tiene muy chequeado. Esta semana me habló Monse y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy comprando zapatos por celular. Y luego me dice, ¿y por qué estás comprando zapatos por celular? Le digo, porque aquí me agarró Dios, ¿no? ¿Y cómo que aquí te agarró Dios? Le digo, pues sí. Y me decía, y se los quiero platicar porque de esto se trata. Dios me se puso a hablar y me dice, ¿quieres unas botas? Y le digo, claro que quiero unas botas. Me dice, pues cómprate unas botas. Le digo, pero es que no tengo dinero. Y entonces me dice, ¿pero cómo las quieres? Le digo, mira señor, quiero unas botas cafés, pero quiero una de esas botas así tipo, como esas que se usan, que son así como que medio industriales y medio soldado, pero que no son industriales ni de soldados, sino que son de cintas hasta arriba y así. Y le digo, y me gustan estas marcas y me gusta este color. Y me dice, ¿y como para qué las quieres? Ay, señor, esa es la parte más fácil para llegar a muchos lugares y siempre acordarme que tú, ¿sí? Que tú me diste esas botas. Y cuando pueda llegar a la iglesia y decirles, mira, estas botas son las que Dios me dio. Así como que me dio cafecito el asunto, ¿no? Y entonces me dice el Señor, ¿y cuánto quieres pagar? Le digo, es que ese es el problema, no tengo dinero. Y me dice el Señor, tienes de dos, o me pides para que te las compre, o pídeme el milagro y te doy el precio que tú quieras. Le dije muy fácil, le dije, las quiero del precio fulano de tal, porque así, digo, ¿para qué te pido $1,000? Para que me cuesten $1,000 y después no las voy a querer sacar ni a pasear, ¿verdad? Entonces le dije, yo quiero un milagro. Y Dios me dio unas botas que costaban un dineral, y le dije, yo quiero que me cuesten $60. Y en ese momento me puse a buscar, y me dijo el Señor, ok, ya están. Tus botas ya las escogiste de color, de talla, de estilo. Ya las escogiste con un propósito. Ya escogiste cómo las quieres comprar, y ya escogiste cuánto quieres que te cuesten. Ahora ya nada más cómpralas. Y entonces me decía Monse, bye. Dije, ¿en serio que sí? Y 2 minutos después le mandé una imagen por el celular, donde estaban mis botas, y aparte venían desde Estados Unidos con envío gratis, ¿no? Y aquí están mis botas, ¿no? Y entonces dije, es que el secreto de recibir, y no les estoy presumiendo que Dios me regaló unas botas, les quiero decir el ejemplo de lo que hay. Muchas veces el problema es que nosotros pedimos cosas y no sabemos, número 1, cómo las queremos, número 2, no sabemos para qué las queremos. Cuando Lucas habla de esto en el Evangelio de Lucas, está obviamente hablando de aquellas cosas en las que somos funcionales para el Señor. El construir una torre era lo de menos, ¿sí? La torre tenía un propósito, y entonces cuando hacemos la torre, tenemos que planear la torre para ver cómo la queremos. ¿La queremos redonda, con el techito así como de cono, con el balcón de Rapunzel, ¿sí? ¿O la queremos cuadrada para después poderle hacer una adición? Entonces tenemos que empezar a planear qué es lo que queremos. Y segundo, vamos a pensar para qué la queremos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi abuela. Mi mamá siempre me cuenta esto, cuando mi mamá y mis tíos eran jóvenes, mi abuela siempre pedía, porque ellos eran muy humildes, y mi abuela siempre pedía
le pedí a Dios, Dios, dame aunque sea un cuarto redondo, ¿no? Y a mí siempre me impacta mucho porque ella decía, o sea, ella le pedía a Dios lo mínimo. Le decía, pídeme, yo quiero un cuarto redondo, o sea, en donde no, ¿qué le hace? Nomás que tenga un techo, pero que sea mío. Eso era lo que ella le pedía. Y siempre que me acuerdo de esta frase, no la juzgo ni la critico. Yo entiendo a mi abuela tenía 9 hijos que mantener, y obviamente ella, dentro de sus posibilidades, todo lo que podía poner era un solo cuarto con un solo techo por encima de sus hijos, ¿sí? Y nunca pudo hacerlo. Mi abuela nunca pudo comprar su casa. Después sus hijos le construyeron una casa y ella lo supo administrar y los llevó a hacer una casa, y muy padre, que esa es la casa que hasta el día de hoy le sigue dando a mi mamá sus rentitas y todo el asunto. Pero yo decía, claro, pues es que hay oraciones que nunca son respondidas porque no sabemos pedir, porque no sabemos planear, porque no sabemos qué vamos a hacer. Dice el proverbio, ¿sí? El hombre hará sus planes, pero Dios será quien guíe sus pasos. Eso quiere decir que nosotros tenemos la obligación de planear, tenemos la obligación de soñar, porque esos sueños que tenemos están puestos en nosotros por Dios. O sea, no somos nosotros los que nos los inventamos. O sea, Dios nos dice, a ver, René, cómprate unas botas, ¿no? Entonces ya el hecho y lo importante es que Dios me va a dar unas botas, pero Dios no va a perder su tiempo en los detalles. El que va a glorificar a Dios con los detalles de las botas, voy a ser yo. Y de eso se trata, glorificar. Muchos de ustedes han escuchado el testimonio de mi coche cuando Dios me decía, cómprate un coche. Y yo le decía, Señor, es que no necesito un coche. Y me dijo, te estoy diciendo que te compres un coche, órale. ¿Qué coche quieres? Y le dije, pues yo quiero un Smart blanco, convertible, con un tridión plata, con los interiores beige, que todavía no sé por qué beige, pero beige, ¿sí? Si nunca pidan interiores beige, ¿no? Le decía, y quiero que cueste menos de 200,000 pesos. Y quiero que sea nuevo. O sea, le estaba pidiendo un literal milagro. Entonces, ¿y qué pasó? Dios me dio un Smart blanco, con el tridión plata, convertible, con los interiores beige, porque yo los pedí beiges, ¿sí? Y que me costó, ahora sí que menos de 200,000 pesos, y creo que son más de 500 personas el día de hoy las que han recibido a Cristo por medio de ese testimonio, porque el coche llevaba un propósito. Y se los voy a poner así de fácil, porque luego nos dejamos marear. Un día el Señor me levantó temprano y me dijo, René, vamos a la agencia. Y me levanté, fui a la agencia un sábado, y llegué a la agencia y nada más había un solo coche, un Smart blanco, con un tridión plata, convertible, con los interiores beige, ¿no? Entonces llegué y ahí está en mi Facebook todavía la foto, le puse, estoy enamorado, ¿no? Entonces yo decía, esta es la señal, ¿no? Y entonces me senté con la muchacha y, ¿cuánto cuesta este coche? Y entonces, bla, 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 como todos los vendedores de coches, no, ¿cuánto cuesta? No, pero bla, bla. Y te voy a hacer un descuento de tanto, y bla, bla, bla. No, pero, bueno, que me haga descuentos, ¿no? Y después de una hora de escucharla me dijo, ahí está, el coche te cuesta 205,000 pesos. Le dije, qué pena, pero no. Y había una parte de mí que decía, estás tonto, estás loco, es que ese coche vale mucho más que 205,000 pesos, ¿qué tanto son 5,000 pesos? No, es que yo le puse al Señor que mi coche tiene que costar menos de 5,000 pesos, menos de 200,000 pesos, porque como dice la cita de hoy, no los tengo. Yo decía, a lo mejor podré pagar 200,000, pero más no. Y entonces tuve que usar la palabra y tuve que hacer un plan. Y Dios empezó a respaldar mi plan y empezó a hacer las cosas como Él las hace, ¿sí? La palabra nos enseña acerca de la oración. Mateo 7:7, si no me equivoco, dice, cuando ores, pide y se te dará. Busca y hallarás. Y toca la puerta y se te abrirá. Y te está diciendo, tienes que hacer un plan. Tienes que saber de dónde va a venir tu recurso. Te dice, pide y se te dará. Ve delante de Dios y dile, Señor, quiero un coche. Así, así, así. Y si no te lo da, ahora vas a buscar. Porque lo más probable es que aquello que tú estés pidiendo, Dios ya te lo dio. Por eso te dice, busca y lo hallaréis. ¿En dónde lo vas a buscar, Pablo? No, el recurso, pues el coche en la agencia, pues ese que ni... En la palabra, en las promesas te está diciendo, tú pídele algo a Dios. Si ves que no se da, busca en las citas de la palabra, en las promesas de la palabra, y de las promesas va a salir aquello que estás pidiendo. Y luego dice, ahora después que recibas, ahora sí, toca y se te abrirá, entra a la presencia de Dios y alábalo y agradécele por el Dios que es. ¿Sí? ¿Sí es Mateo 7:7, Tabata? Vas para allá, perfecto. Sí es Mateo 7:7, ¿no?
Entonces, esto quiere decir, tenemos que planear, ¿de dónde va a venir mi provisión? Ay, Señor, es que yo quiero un hijo. Bueno, ¿ya tienes un marido? No, Señor. Es como el que pide la lotería sin comprar boleto y está esperando que Dios se lo aviente en el piso ahí, ¿verdad? Pues no. Todo lo que pidamos, o todo lo que busquemos y todo lo que anhelemos, tiene que dar gloria a Dios en el momento en el que sepamos de dónde viene. Por eso dice la palabra en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor, lo hemos platicado muchas veces, el temor viene de lo conocido. El temor quiere decir, yo conozco a Dios y su poder y me asusto, ¿sí? Pero porque lo conozco. Entonces decía ahorita, cuando construyes una torre, número 1, calcula tus gastos y asegúrate que tengas el dinero, ¿sí? Asegúrate que tengas el dinero. Hace unas semanas estaba yo planeando tomar fíjense, este es un muy buen ejemplo. Estaba yo pensando tomar un diplomado en Mazatlán, en la base de Jucum, acerca del apostolado, de cómo sembrar iglesias y cómo levantar iglesias efectivas. Y esto me iba a tomar estar durante 3 meses, yendo y viniendo todas las semanas a Mazatlán. Toda la semana, entre semana iba a estar en Mazatlán y los fines de semana iba a estar aquí con ustedes. Y el curso me costaba 3,000 y fracción de dólares, ¿no? Y entonces fue muy interesante porque yo le decía a Dios, pues yo quiero ir, ¿no? Dios, yo quiero ir. Y empecé a juntar dinero y empecé a guardar de acá y de acá y de acá. Y se me venía la fecha encima y no junté los 3,000 dólares que necesitaba y cancelé mi curso y no fui. Ya había pedido permiso a mi pastor, ya había organizado todo lo que iba a hacer. Y dije, pues sí. Hoy en la mañana me llega un correo de una de las personas que sí fue a este curso y me dice, oye René, pues si pudieras, me encantaría que me ayudaras apoyándome con algo de dinero porque estoy pagando mi curso del apostolado. Y yo, ¿what? ¿Cómo? O sea, tú sí estás ahí y no lo has pagado. Y entonces me enojé conmigo mismo y le dije, ¿cómo? O sea, ¿sí podías entrar sin pagar? Me dice, sí, es que acuérdate que una de las visiones de Jucum es que nosotros aprendamos a generar recursos desde el ministerio. Entonces nosotros venimos, pagamos una parte y después nos enseñan a cómo estar generando apoyos de diferentes partes para que la gente nos apoye y lo paguemos y que para cuando terminemos el curso esté completamente pagado. Y dije, eso me pasa por no leer, ¿no? Por no calcular, por no hacer un plan. Y el que falla planear, planea fallar. ¿Y entonces quién se perdió del curso? Pues yo. Y entonces ya no fue que no fuera voluntad de Dios. Y entonces ya no fue que Dios no quisiera. Fue que me faltó la visión para hacer mi cálculo correcto. Y entonces no hice ni torre ni nada. Porque ¿qué dice Proverbios 29:18? ¿Quién se lo sabe? Dice, el pueblo que le falta visión se desenfrena, empieza a hacer cosas por su cuenta. Empieza a dar tumbos de un lado para el otro. Porque no hubo un plan. Porque no sabe a dónde va. ¿Sí? Porque no sabe a dónde va. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho, y eso es algo que yo le decía al Señor, cuando empezamos, hace un año que empezamos a orar por esta iglesia y que empezamos a pedir por este tiempo, yo le había pedido a Dios una bodega para 1,500 personas, pero yo me acuerdo que yo le decía al Señor, Padre, yo te pido un lugar, y le decía, como un parque se me antoja. Le digo, en donde tengamos paredes de malla sombra, o sea, así esto. Le digo, para que nos dé el fresco. Era bien chistoso, yo le decía, ¿cómo? Y le digo, así se me antoja. Y le digo, mira Señor, te pido un lugar donde quepamos unas 100 personas, que nos hagamos como una familia, ¿no? Y le decía, y que no tengamos problemas de estacionamiento. Para mí, si vieran qué importante era para mí el que no tuviéramos problemas de estacionamiento, era algo así vital, porque ustedes saben que cuando van a mi casa siempre el problema es el estacionamiento, ¿no? Y entonces yo le empecé a decir a Dios, y le empecé a decir esto y lo otro, y aquí y allá. Y un día el Señor me levantó y me dijo, yo nunca había entrado aquí al parque, ni sabía que existía esta terraza. Pero un día el Señor me dio la visión y me dijo, ve a este lugar. Y cuando entré al lugar y vi la terraza, le decía al Señor, me queda más que claro que aquí es. Me queda más que claro que esto es lo que tú quieres. Porque
yo lo planeé para ti. Y lo planeé no pensando en cómo me gustaría, sino que planeo pensando en lo que nosotros somos aquí. ¿Verdad que todos nos vemos beneficiados porque tenemos baños aquí? Eran muy importantes. ¿Verdad que el clima ha sido sumamente bondadoso? Nunca hemos tenido ni frío, nunca hemos tenido calor. Y había un propósito en lo que estaba yo planeando en mi corazón para la iglesia, para servirlos y atenderlos a ustedes. Me encanta que de donde vengamos, llegamos fácil porque tenemos avenidas grandes cerca, ¿sí? Y me encanta que aquí, muchos de ustedes todavía, muchos se han quedado y han hecho carne asada, está la tiendita que nos beneficia también. Lo tenemos todo sin pagar una renta excesiva ni nada. Y era un plan ahora sí que Dios dijo por una iglesia y yo planeé el cómo la quería y aquí estamos el día de hoy, cómodos. No tenemos, nadie tiene que venir a barrer, nadie tiene que venir a montar sillas. Todo está preparado para que podamos venir con toda tranquilidad a honrar a Dios. Entonces, hay que calcular esas cosas. Cuando estuvimos aquí teníamos 3 o 4 semanas congregándonos y llegó una señora y me dice, oye, es que hay otra terraza más grande en otro lugar, allá por Naciones Unidas, y aquí, acá. Y entonces dije, bueno, la voy a ir a ver porque me la recomendaron, pero cuando la vi dije, no tiene todo lo que tiene esta. Y lo llevé a oración delante de Dios porque nos ahorramos como la mitad de lo que pagamos aquí, ¿no? Y entonces Dios me regañó y me dijo, a ver, espérame, tú me pediste una terraza con esto y con esto. Ajá, entonces, ¿por qué te quieres mover de lugar? ¿No? Entonces, ¿por qué te quieres mover de lugar? Ahora, hay un hombre en la Biblia que oró y que todos se lo dieron exactamente bajo este esquema. Y nos vamos a ir al primer libro de Crónicas. ¿Sí? ¿Dónde estamos? En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, en el versículo 9. Y me voy a regresar primero a la versión, a la Reina Valera, porque es en la que yo creo que casi todos nos la sabemos, y luego la vamos a leer, en la Nueva Traducción Viviente, que es la que todos tienen. Entonces póngame atención y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y lo dice el versículo 10, e invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Fíjense nada más qué tremendo es esto, porque es exactamente, Jabes estaba haciendo un plan. ¿Qué es lo primero que pidió? Bendición. ¿Y qué es la bendición, Susana? ¿Sí? Le dijo Dios, habla tú de mí. Señor, si yo llevo el respaldo de lo que tú digas de mí, ¿sí? Dice, y ensancharás mi territorio por medio de lo que yo ya sé, porque eso es, si yo voy y le digo a Esther, ahora sí que como dice la canción, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? Te digo, a ver, Esther, con esto, tráete refrescos para todos, ¿qué vas a hacer? Te va a dar risa, ¿verdad? Ahora, regrésame mis 2 pesos. Fíjense nada más qué importante es esto, ¿eh? Le estoy dando 2 pesos que no le alcanzan y me mandó por un tubo. Pero ahora sí te voy a decir, Esther, ¿por qué no vas con el señor de la tiendita y le dices que te manda refrescos para todos y que yo ahorita se los pago? Fíjense, mi palabra vale más que 2 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién dijo que iba a pagar? Yo. Entonces Esther dice, pues por mí que se haga bolas, él dijo que pagaba y el señor de la tiendita pues ya le creerá, ¿no? Mi palabra vale más que 2 pesos que no alcanzan. Pero no le estoy dando nada más que mi palabra. Y Jabes le dijo, oh Señor, si tú me bendijeras, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de comprarle refrescos a todos ustedes, los estoy bendiciendo, porque ¿a quién no se le antoja un refresco ahorita? Nos caería así como que muy bien, ¿no? Así de, ¿no? Entonces yo ya los bendije. ¿Cómo le haga yo? Ese es asunto mío. Y eso es algo que Dios dice, cuando yo te bendigo, pues Dios está diciendo, yo voy a decir que tú vas a hacer, y lo demás, ¿qué importa? Era como cuando Dios le decía a Moisés, ¿por qué no vas y hablas con el faraón y le dices que te entregue a los israelitas? Era todo lo que necesitaba creer, ¿no? Nomás que pues luego le faltaba fe, yo creo, al Moisés, y le decía al Moisés, pues ¿cómo? Pues es que yo ya dije.
Y entonces Dios, por su otro lado, y por eso está la aclaración, siempre en la palabra dice Dios, y otra vez Dios, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir la palabra de la boca, pero cerró más el corazón del faraón. O sea, Dios le decía a Moisés, ve y dile, y luego decía, y luego Dios apretó más el corazón de Dios. Endureció, gracias, endureció el corazón es que traía la palabra y estaba así, y Dios endureció el corazón. O sea, quería decir, Dios puso el poder en Moisés para ir a decir, pero luego Dios le puso, porque cada vez que Dios endurecía el corazón del faraón, hacía crecer la fe de Moisés, porque Moisés confiaba en lo que Dios decía. Entonces Dios le decía, pues mete tu palo al río Nilo y se va a pintar de rojo. Y Moisés lo metía porque creía en el Dios que lo dijo. Dijo, que cómo le irá a hacer, que si los peces se irán a sangrar o van a ser. Moisés dice, pues qué importa, pues Dios ya dijo. Así como dijo ahorita Esther, pues René ya dijo que él va a pagar, pues refrescos para todos, ¿no? Y sírvamelo doble, ¿no? Entonces Jabes dijo, Señor, si tú me bendijeras, ¿sí? Si tú me bendijeras. Ahora, número 2, ¿qué dice? Si tú ensancharas mi territorio, quiere decir, si yo tengo 2, que tenga 4. ¿Quién va a multiplicar? No, nosotros. Cuando Dios nos bendice y tenemos el respaldo de Dios, nosotros somos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Jesús alguna vez dice, Dios multiplica estos peces y estos panes, ¿verdad que no? Dice la palabra, Jesús oró, dice, Señor, y por eso lo repetía Jesús siempre, que ellos sean uno contigo como yo soy uno contigo. Señor, yo soy a tu imagen y semejanza y tú eres el Dios de la multiplicidad. Y pum, metió sus manos a las canastas, los peces y los panes se multiplicaron. Quiere decir, si yo tengo la voz de Dios, si yo tengo la palabra de Dios, la bendición de Dios detrás de mí, yo soy el que voy a ensanchar el territorio. Yo soy el que voy a multiplicar, yo soy el que voy a hacer el plan y yo soy el que voy a asegurarme que todo lo que yo diga voy a tener. ¿Qué sigue después de eso en la cita, Pablo? Ajá, ¿y el siguiente? Te ruego que estés conmigo en todo lo que hagas. ¿Sabes qué, Dios? Una de las cosas, y esto es bien importante, cuando nosotros estamos planeando algo, ¿sí? Ay, Señor, pues mira, a mí me gustaría tener una casita en Santa Anita, chiquita como las que hay ahí, ¿no? Pequeña, humilde, ¿no? Y entonces le digo, y luego me paro aquí en Chapalita y le digo, Señor, no, ¿para dónde está Santa Anita? Para allá, ¿va? Bendice Santa Anita. ¿Me va a funcionar? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque para allá no es Santa Anita? ¿Necesitas qué? ¿Por qué necesitas pararte? Muy bien, ahí tenemos un Dios territorial que bendice a través de lo físico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dice en Deuteronomio 27, todo lo que pise la planta de mi pie me será entregado, porque Dios lo dijo, todo lo que pisara en la planta de tu pie te será entregado. Entonces hay veces que nos es necesario como un acto de fe, ¿sí? Ir y pararnos en el lugar y declarar, pues yo aquí estoy, aquí está Dios conmigo. Entonces Jabes, muy listo, decía, a donde yo vaya, tú vayas conmigo, para que cuando yo diga, Señor, esa güera será mi esposa, ¿no? Pues déjame, voy y la toco, o le pongo el pie, ¿no? ¿No? Así tenía yo una señora, ay, ¿qué señora? Gracias a Dios que no la escuchó. Tenía una señora deliciosa, divina, que la amo mucho. Cuando vivía en Torreón, había una señora y ella tenía llaves de mi casa y ella iba y recogía la ropa sucia y me lavaba y me planchaba, pero ella tenía una lavandería y planchaduría, pero mi ropa especialmente la planchaba ella a mano, ¿no? Y entonces ella quería que yo quedara con la hija del pastor y le decía, ay, hermano, es que no sabe qué rico es esto de, cuando yo plancho, mire, ay, Señor, estas son las camisas del hermano René y haz lo que sea muy feliz con ello. Ay, que Dios no la escuche, que Dios no la escuche. No la escucho, ¿no? Y decía, qué bueno que esto no funciona en lo ajeno, esto nada más funciona en lo propio, ¿sí? Los buenos deseos de otras personas no funcionan, pero nosotros, como hijos de Dios, número 1, tenemos que movernos siempre y que a donde nos movamos asegurar que Dios vaya con nosotros. Eso fue muy sabio de Jabes. Entonces, ¿qué dijo Jabes? Señor, primero, dame tu palabra para que me respalde. Número 2, permíteme hacer señales
que demuestran que yo tengo tu favor. Número 3, ahora me voy a mover y voy a ir a todos los lugares y yo espero que tú vayas conmigo. 4. Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. No dice líbrame de toda dificultad, dice líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y esto se los voy a explicar porque mucha gente no lo entiende. Aquí no te está diciendo líbrame de problemas, está diciendo líbrame de que los problemas me afecten. Porque cuando nos duele, ¿qué hacemos? Nos quejamos, y cuando nos quejamos se nos olvida Dios, porque tenemos un Dios que todo lo puede y que es abundante en todo, y en el momento en el que permitimos que la queja entre nosotros, Dios sale por la ventana, pero que sí corriendo, ¿no? Es como, a mí me encanta ver cuando las mujeres están, las pocas mujeres que todavía tienen hijos de acuerdo a la usanza, ¿no? Que están en medio del parto y están en medio del dolor y están en medio de todo. Porque cuando tienen las fotos de embarazada, ahora hasta se toman unas fotos bien artísticas y luego se ponen las citas bíblicas en un lado y las publican en Facebook, ¿no? Y ahora sí que literalmente están pariendo y luego voltean a ver al marido y le dicen, ¡tú me hiciste esto! ¿No? Y se convierten en otros hombres, ya se les acabó lo bonito del Facebook y ahora, en lo romántico, cuando entra el dolor, se les acaba todo. ¿Te acuerdas, Claudio, el día que nació tu hija? ¿No? Yo me acuerdo mucho porque el día que nació Julia, Pía era así de, ay, toda buena gente, ay, y de repente hubo un momento en el que se puso mal, ¿no? Se puso mal durante el parto y se puso mal después del parto porque, ¿no? Y entonces se acabó la Pía buena gente, y cuál yoga, y cuál namaste, y cuál nada, ¿no? Porque cuando entra el dolor, y no es Pía, son todas las mujeres y todas las personas cuando sentimos dolor, los hombres somos peor. A los hombres que no nos duela nada porque necesitamos a nuestra mamá para cualquier cosa, ¿sí? Entonces está diciendo, fíjate qué importante lo que está diciendo Jabes, evítame de cualquier peligro o de cualquier problema que me cause dolor, de cualquier cosa, ¿sí? En la que yo no sea fuerte y me olvide de ti, ¿sí? Porque decían en la película de Desafiando a los Gigantes, si ganamos, honraremos a Dios, y si perdemos, honraremos a Dios, porque estamos por encima de la victoria y de la derrota. Dios es primero, pero hay áreas de nuestra vida en las que Dios no es primero, y cuando Dios no es primero en esas áreas de nuestra vida, entonces nos duele, y cuando nos duele, nos olvidamos de Dios. ¿Hace sentido? ¿Qué más sigue? Y Dios le concedió lo que pidió. Jabes hizo un plan. Jabes hizo un plan. Y esto es algo que pasa, fíjense. Es como cuando vamos nosotros a orar. ¡Ay, Diosito! Empezamos por Diosito, ¿no? Ya vamos mal. Por favorcito, ándale. Mira, es más, Señor, yo quiero una BMW. O bueno, si no puedes una BMW, pues una Mazda, ¿no? Y si no puedes una Mazda, pues aunque sea una Datsuncita, pero, ¿no? Pero perdimos el orden, no hay plan. Marco ahorita nos decía, de acuerdo a los planos tenemos que calcular nuestros gastos. Quiere decir que antes del trabajo, Marco es constructor, pero no eres arquitecto, ¿verdad? Entonces, para que Marco pueda hacer su plan de lo que va a gastar, alguien más tuvo que haber hecho ya unos planos previos y tuvo que haber visto si el terreno es adecuado. O sea, cada quien tiene que hacer su parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte que Dios le toca? Bueno, es que Dios nos va a dar un talento a cada uno, Dios nos dio un propósito a cada uno. Si mi talento es ser profeta, yo no puedo ir a sembrar iglesias, porque ese es el talento de un apóstol. Y un apóstol no va a poder ir con las personas o no va a tener la misma paciencia de ir a llevar a personas nuevas al evangelio, porque ese es el trabajo de un evangelista y los dones del evangelista van de acuerdo a eso y Dios nos dio la capacidad de hacer planes de acuerdo a eso. Entonces, si Marco quiere construir una casa, y me acuerdo mucho porque el otro día fui yo a la casa a la que pretendo mudarme, ¿no? Y la casa en la que pretendo mudarme, a pesar de que desde un principio es así, hay un baño, ¿sí? Bueno, hay un baño y medio, pero el que es medio baño tiene una pequeña particularidad, el techo está a esta altura, ¿no? Ahora sí que es un baño educado, ¿no? Es un baño hecho para hombres, todos nos tenemos que sentar ahí, para lo que sea, ¿no?
Y entonces lo ve uno y dice, y luego tiene unas escaleras torcidas y luego tiene un cuarto. Creo que no hay 2 cuartos, vamos, no hay 2 cuartos al mismo nivel, ¿verdad? Todo está. Entonces dices, pues es que ahí no hubo un arquitecto, no hubo un plan, y la casa tiene mucho sin rentarse, nada más un loco como yo, que le gustan las cosas raras, se metería en ese lugar, ¿no? Y eso tiene que ver cuando dices, no, pues es que aquí no hubo un plan. Entonces, si Marco quiere construir algo, pues lo más fácil es que va a ir con Antonio, que es arquitecto, ¿sí? Que el arquitecto sí sabe hacer los planes para que luego le pueda decir a Marco, ¿qué onda? Porque si me voy a este nivel de arquitecto, ¿verdad, Antonio? Que no nada más puedes echar, vamos a echar un firme y vamos a echar cemento en el piso para ver qué pasa, ¿no? Ahí una de las cosas, yo me acuerdo cuando yo iba a ser ingeniero civil, la parte que más me emocionaba, la materia que más me gustaba era la materia de resistencia de materiales, ¿no? ¿En qué consiste eso? Utilizar los materiales adecuados, ¿sí? Ay, hermanos, es que fíjense que me voy a embarazar, ¿eh? Así que todos, o sea, mi esposa y yo nos vamos a embarazar, así que todos se ponen a orar. Pues no, la Biblia dice que herencia de Dios son los hijos, entonces lo primero que tengo que planear antes de poner a la iglesia a orar para que yo pueda tener hijos, tengo, número 1, tener una esposa, ¿no? Número 2, tengo que ponerme de acuerdo con ella, y número 3, tenemos que tener un propósito para esos hijos. Y hay tanta gente que no se puede embarazar hoy en día por el puro y simple hecho de que no tienen un plan para esos hijos. Ellos quieren que los hijos los hagan felices. Cuando los hijos no hacen felices, los hijos son una carga horrible, ¿verdad, Pablo? No, o sea, claro que uno ama a sus hijos, claro que uno ama a sus hijos. Es más, yo amo a los hijos de los demás para no tener que amar a los míos, pero los hijos son una carga horrible, ¿no? ¿Qué pasa los primeros días? Hasta te arrepientes de haber querido tener hijos, ¿verdad? Sí, ay, ¿a qué hora se me ocurrió, no? O es más, durante los antojos, el otro día estábamos viendo, ¿con quién estábamos viendo? Esa parte de cuando, ¿con quién fue? Que cuando las mujeres por el cambio hormonal aborrecen a sus maridos porque, con Roxana, ¿verdad? ¿Sí? Que de repente que se le acerca y le dice, ay, quítate, y dices, espérame, pues ¿qué no se supone que fue muy padre lo que estamos haciendo? ¡No! ¿No? O cuando les dan a los antojos y los cambios de humor y lloran por la nada. Y son momentos en los que ya empiezan a convertirse en una carga a tus hijos, ¿no? Si no hay un plan, claro que van a ser una carga. Si no sabes qué vas a hacer con ellos, por eso Dios muchas veces te evita tener hijos porque no tienes un plan. Piensen en esto, Abraham y Sarai sufrían porque no tenían hijos. Y Dios no les dijo, te voy a dar un hijo, ¿verdad que no? Le dijo, te voy a dar un pueblo. Y le dijo, tienes que tener una visión más allá de tener uno que se parezca a ti, y ojalá que se parezca a ti, porque si se parece al lechero tienes un problema, ¿sí? Dijo, te voy a dar un hijo para que hagas un pueblo con ese hijo, y de eso se trata la cosa. Entonces ya no nomás tengo que cuidar al hijo, sino tengo que enseñarlo a que sea buen hijo, para que sea buen padre, para que sea un buen patriarca. Porque sabemos del mandamiento primero que todo lo que haga mal yo le va a afectar a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto, a mi chosno. Entonces, si yo no tengo un plan para mis hijos, lo único que voy a hacer es que voy a tener hijos llenos de maldiciones. Pero fíjense, y todo lo que yo haga bien va a trascender ¿cuántas generaciones, Jim? 1000. ¿Sí? Entonces quiere decir, ¿sí? Te faltaron 991, pero tú no te agüites, ¿sí? Pero eso quiere decir que cada cosa que yo haga bien va a tener el mismo sello que el hijo de Abraham, va a ser para el pueblo. Quiere decir, 1000 generaciones después de mí van a sufrir, ahora sí que van a sufrir de los beneficios, ¿sí? Van a gozar de los beneficios de lo que yo haya hecho bien, de mis momentos verdaderos de intimidad. Por eso a Jesús lo reconocían y le decían, hijo de David. Porque aún en Jesús se notaba el carácter de David, porque venía de la misma familia. ¿Cuántas generaciones después? No las he contado, pero son un chorro. Creo que son 40 después de David, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagamos tiene que tener un propósito. Aquellas personas, y yo no puedo juzgar a nadie, gracias a Dios no está en la posición de tener o no tener hijos, pero yo sí he entendido, porque me ha tocado, eso sí, orar por mucha gente que no podía tener hijos, y luego los tienen cuando les enseñas a ver que deben de tener un propósito, y cuando tienen el propósito, tienen que hacer un plan. Una de las cosas más maravillosas que tienen, ahora sí que los que hemos tenido la oportunidad de ir a Europa,
Es padrísimo ir a Europa y a todos nos encantan a las torres que no llevan a ningún lado, ¿no? El otro día me tocó ir a Brujas en Bélgica, ¿no? Y entonces decía, suba los 189 escalones. Y yo así ¿y cuánto cuesta? Y decía, 18 euros. Y yo, ¿18 euros por subir 189 escalones? Sí, pero suba. Y le digo, ¿y no hay elevador? Y me decían, no, pero es lo padre. Y entonces, ok, 18 euros. Y decía, ay, estoy pagando 300 pesos por subir escalones, ¿no? Y entonces empieza uno a subir las escaleras muy cómodas y luego se hacen más angostas y luego se hacen más angostas y luego primero eran de cantera y luego son de piedra y luego son de madera y luego son tan angostas y luego termina uno subiendo y luego llega uno a la cima y dice, felicidades, ha subido usted 189 escalones. Pero había fila de gente y gente y gente que quería subir, porque todo el mundo nos encantan las torres y nos encanta lo que la gente ve. Y dice la palabra, ten cuidado que cuando construyas una torre, calcules bien tus gastos. Quiere decir, ten muy claro quién eres, ten muy claro de quién dependes y ten muy claro de cuánto le tienes que pedir a Dios para que seas una torre la cual todo el mundo pueda admirar y por medio de tu grandeza le puedas dar gloria a Dios. Si tú quieres un hijo, por tener un hijo, porque todo el mundo tiene hijos, pues ya perdiste. Pero si tú tienes un hijo para hacerlo un mejor hijo de Dios que cualquier otro, y si tú quieres un hijo para que sea un adorador en espíritu y en verdad, y tú quieres un hijo que todo mundo pueda seguir como ejemplo, Dios te va a dar hijos al día siguiente. Porque tienes un propósito y tienes un plan. Si yo quiero que mi hijo sea un excelente adorador, lo primero que tengo que empezar a hacer es tengo que empezar a leer la Biblia yo. Para que el día que nazca mi hijo o el día que esté embarazada mi mujer pueda estarle leyendo durante 9 meses de la Biblia a mi hijo y cuando nazca le pueda seguir leyendo la Biblia y para que cuando aprenda a leer le sea natural la Biblia y nada más le toque seguir haciéndolo y que todo lo que haga lo imite de su papá y que su papá sea un buen hijo de Dios para que éste sea 2 veces más grande. Y entonces mi hijo va a tener propósito y entonces no nada más voy a tener los hijos que yo quiera, sino Dios me va a dar con qué mantenerlos. Y no voy a estar con esta mujer como la que dijo, pues yo tuve los hijos que Dios quería y eran 52 o 53 hijos, ya ni me acuerdo, ¿no? Ahora, todos dicen, fíjense, es que este es lo importante, porque todo el mundo se cree las cosas que el mundo se cree. Se me paró mi reloj. Ah, no. 1:22. Es que traigo horario atrás, ya me voy a acabar. Pero fíjense, nada más importante para acabar. La gente luego dice, todos los niños traen torta bajo el brazo. ¿Quieren escuchar ese? ¿Sí? Todos. Es mentira. ¿Saben quién trae la torta bajo el brazo? La esposa trae la torta bajo el brazo. ¿Sí? La esposa trae ¿por qué, Adela? No, porque la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y el favor de Dios. Porque es parte del cálculo de la torre. ¿Sí? De ahí vamos a sacar para la torre, ¿no? ¿Con quién vamos a hacer el hijo? Pues con la esposa. Y la esposa es la mujer sabia, es el complemento, es la ayuda idónea. No nada más nos va a ayudar a cargarlo para que no lo carguemos nosotros, ¿sí? Sino que va a tener el amor, la sabiduría, la paciencia, que nosotros como hombres no tenemos. ¿Verdad, Pablo, que tú en tus años de soltería no hubieras podido tener hijos? Pues no. Y Pablo es un papá admirable, la verdad me encanta ver cómo Pablo es un papá impresionante, ¿sí? Porque ama a sus hijos, pero tiene una esposa que todo el tiempo le recuerda cómo los tiene que amar y tiene una mujer que siempre está buscando cómo. Entonces, ¿qué dice? Si nosotros fuéramos Jabes y estuviéramos pidiendo casarnos, eso sería, Señor, habla bien de mí, ¿sabes qué, Señor? Pues yo necesito ir a ver cuál es lo que tú ya dijiste de mí en la palabra para que yo sea un buen esposo. Número 2. Ensanchar mi territorio, ahora sí voy a poder encontrar una esposa de acuerdo a mis necesidades y lo que no tenga esa esposa se lo voy a tener que enseñar para que lo aprenda y que podamos funcionar y que cada vez que yo me mueva, Dios vaya conmigo y me recuerde y me diga, no seas bruto, vas con tu esposa, no vas solo, camina más despacio, ¿sí? Para que todo lo que hagamos, ¿sí?, no sea bendecido. El que falla en planear, planea fallar. Y cada vez que queremos emprender algo, tenemos que tener un plan. Por eso nos juntamos esta semana, Vivi, ¿sí? Porque cada vez que comencemos algo, tenemos que entender de dónde viene. Y hubo un hombre
que nada más en esa parte de la Biblia se menciona a Jabes, pero es tan impresionante. Hay libros enteros que hablan sobre la oración de Jabes, que están hablando del orden de hacer un plan espiritual. Y Lucas nos lo recordó. Y Jesús nos lo dijo, por eso Jesús nos dijo, pide y se te dará, busca y encontrarás, y llama y se te abrirá. Tienes que hacer un plan, tienes que buscar cómo vas a recibir eso que anhela tu corazón. Y tienes que incluir a Dios en tus planes. Yo me acuerdo mucho, y nunca se me va a olvidar, cuando yo me mudé de Guanajuato, a Monterrey, Dios me anunció, dentro de 3 meses nos vamos, y yo decía, me dijo, dentro de 3 meses, ok, y entonces dije, Monterrey, mi hermano vive en Monterrey, mi mamá está en Monterrey también, ok, tengo que planear y tengo que avisarles que a lo mejor me voy a Monterrey y que me hagan un huequito para irme a vivir con ellos, ¿no? ¿Qué más, señor? Me dice, ponte a buscar una iglesia. Ah, ok, y me puse a orar. Dije, pues lo primero que tengo que hacer es orar, Señor, necesito un pastor que sea una buena cabeza, necesito aprender, necesito aquí, necesito allá. ¿Y saben qué pasó? El día que llegué a Monterrey, a las 2 semanas me integré a la iglesia y a las 2 semanas estaba yo sirviendo en la iglesia. Porque yo ya tenía muchos años de estar preparado en la iglesia, entonces no iba a llegar a empezar desde cero. ¿Sí? Y llegué y hablé con mis pastores. Señor, ¿qué más? No, me dice, pues ve poniendo todo en orden en tu oficina, porque cuando te vayas no les va a gustar. Ah, ok, y entonces empecé a organizar mis papeles y toda mi entrega y todo el asunto. Y cuando tenía ya todo listo, me dijo el Señor, ¿cómo te quieres ir? Ah, no, pues ¿cómo te quieres ir? Ah, Señor, pues yo era director de ventas en ese entonces, pues me quiero ir de gerente general. Ah, pues a los 2 días llegó una llamada, realmente queremos ofrecer una gerencia general en un hotel. Y me ofrecieron el sueldo y me ofrecieron todo. Porque ya tenía yo el plan de cómo lo iba a hacer. ¿Sí? Y no es que, y les insisto, no vengo yo a presumirles lo que Dios hace en mi vida, vengo a hablarles de algo que me consta porque Dios lo ha hecho de esa manera una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Los hombres nos casamos cuando decidimos, dicen las mujeres. ¿Sí? Los hombres nos casamos cuando las mujeres nos dejan, ¿no? Y yo siempre digo, pues qué importa quién decida, lo importante es que hagamos un plan, y si no podemos ponernos de acuerdo y hacer un plan, nunca vamos a tener un matrimonio exitoso, ¿no? Cada vez me encanta cuando me hablan, tengo un problema y siempre les digo, y siempre terminamos haciendo un plan. Mira, hazle así, hazle así, hazle así, hazle así, y espérate, vamos a orar, y nos ponemos a orar. ¿Verdad, Alicia? ¿Verdad, Adela? ¿Verdad, Esther? ¿Quién más? ¿Verdad, Susana? Cada vez que lo hacemos, de eso se trata. Dios es un Dios planeador. Dios planeó la venida de Jesús en muchas ocasiones y la anunció, y la anunció, y la anunció. Y cuando sucedió tal como estaba planeado. Por eso Jesús se la vivía diciendo, y así como está escrito, y así sucedió el día de hoy. Porque había un plan. Entonces, ¿por qué habrían de moverse los planes si Dios ya dijo? Nosotros tenemos esa capacidad. El problema es que muchas veces dejamos que entre en nuestra vida el si Dios quiere, el ay Dios ya dirá, Dios por algo hace las cosas. ¿Sí? Ayer que me habló Ginny y me dijo, oye René, vamos a hacer algo por las mujeres, pues dije, pues venir a darles un detalle es lo de menos, pero cuando me dijo, hay un plan y vamos a salir y vamos a bendecir y vamos a llevar rosas extras para bendecir a otras personas, dije, hay un plan. Quiere decir que vamos a funcionar como iglesia. No nos vamos a quedar en la parte romántica del asunto, porque ayer todo el mundo trató de comer con sus mamás y felicitarlas, pero el día de hoy vamos a ser en Cristo. Si la mamá es la festejada, la mamá es la que más tiene y la mamá es la que más va a poder dar, y vamos a bendecir a otras mamás en Cristo. Y no es porque así les toque, no, hoy fue Día de la Madre y el Día del Padre haremos lo mismo. ¿Sí? Tenemos la capacidad, es nuestra naturaleza el ser planeados, el ser organizados. Por eso dice la palabra, cosas tan sencillas. Si tú estás a punto de ir a entregar una ofrenda a Dios y tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja a un lado tu ofrenda y ve y arregla el problema con tu hermano. Te está diciendo, haz un plan para que vayas en absoluta santidad. Tú no puedes ir a presentarte delante de Dios si alguien tiene algo en contra de ti, si tienes un problema. Entonces tienes que planear, voy a ir a la presencia de Dios, espérame, ¿cuántas broncas tengo? ¿Cuántas broncas tengo? ¿No? Por eso Marco siempre tiene miedo cuando se para conmigo, porque dice, no me vas a regañar, porque él sabe que yo soy como Calimán y veo a través de las personas. Y le digo, ¿no? Entonces Marco siempre planea no parárseme enfrente, ¿no? ¿No?
Yo les digo, yo siempre tengo un plan. Cada vez que los veo a ustedes, oro por ustedes, ¿no? Y no es que Dios me platique, ay, es que andan haciendo, no, Dios me da la sensibilidad de entender las cosas porque soy su pastor y soy su cobertura y necesito darles lo que necesitan. Mi objetivo no es regañar a la gente, se los prometo que me sale muy bien, pero no es mi objetivo. Es más, Dios le consta que le digo, Señor, ahora déjame no regañarlo, porque mira, es que, ¿no? Pero hay veces que se salen las cosas. Pero es un plan, cada vez que los veo con ustedes, cada vez que les mando un mensaje, cada vez que hago mi trabajo, yo no lo podría hacer sin hacer un plan, sin saber exactamente en qué parte de su corazón tiene que caer lo que va a caer. ¿Sí? Y aún nuestra intimidad con Dios tiene que ser planeada. Hemos hablado aquí de hacer citas con Dios para poder tener una intimidad adecuada con Dios. ¿Sí? Por eso dice la palabra, fíjense nada más, y decía Jesús, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y se movería, ¿no? Y claro que va a suceder, ¿y saben por qué? Hasta el día de hoy no ha sucedido, porque nunca nadie ha planeado como para qué movería una montaña. El día que tengamos un plan, el día que tengamos un motivo, el día que haya un propósito en ello, va a suceder. Porque estaremos pensando y funcionando como Dios funciona. Por eso dice, en la segunda carta de Juan dice, amado, deseo que tengas salud. Número 1, deseo que tengas salud y que seas prosperado en todo lo que hagas y tengas éxito. ¿Conforme a qué? Como prospera tu alma. ¿Y qué quieres prosperar tu alma? A dejar de ser impulsivos y empezar a ser planeados como Dios. A pensar con nuestro corazón y con nuestro espíritu antes de hacer cualquier cosa. Y siempre tendremos éxito y siempre tendremos salud. ¿Sí? Cuando nuestra alma prospera y empieza a convertirse más y más y más a algo semejante a lo que hay en el corazón de Dios. ¿Les parece? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te damos gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que eres un Dios de orden antes que cualquier otra cosa, Señor. Tú eres aquel que nos dice, Señor, que debemos hacer las cosas cada vez más como tú y que tenemos que parecernos más a ti, Señor. Gracias porque no nos permite ser improvisados, sino que nos recuerda, Señor, que el sello de lo que viene de ti, Señor, tiene que ver con la excelencia. Padre, en esta hora bendecimos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y declaramos, Señor, que somos hombres y mujeres, Señor, temerosos de ti, Señor, que conocemos tu espíritu, que conocemos tu amor y que sabemos cómo funcionas y que por tanto, Señor, podemos hacer planes exitosos, Señor, para que el mundo te conozca, para que el mundo, Señor, te vea y seamos esas torres, Señor, que den gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que lo hizo todo y nos permite ser usados para Él. En el nombre de Jesús, amén. Tengan un muy buen fin de semana y que esté en su oración el que nos hagamos más como Dios, el ser más planeados, el ser más organizados y el reflejar más a Dios.